9 de la mañana, 35 minutos, 20 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Y como todos los miércoles, recibimos a esta hora a Ever Gato. ¿Cómo estás, Ever? Buen día. Buen día, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Me alegro. Ever, habíamos acordado hablar hoy del proyecto de instalación de una regasificadora, así frente a Punta Sayago, en el oeste de Montevideo, y además de unas declaraciones que vienen a cuento, hechas por el director de la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, al diario El País el domingo pasado, cuando Jorge Rux dijo que la DINAMA no para de recibir presiones de los gobiernos, o del gobierno, en este caso el actual, de las empresas privadas y de la propia ciudadanía, de la propia población. Exacto. ¿Qué reflexión te merecen esas declaraciones de Rux? Bueno, yo creo que todo esto es un síntoma de varios procesos que se están dando, te diría que en el mundo y en el Uruguay. Por un lado, en el Uruguay, una política que ha sido exitosa de inversiones extranjeras en grandes proyectos, en proyectos económicamente importantes y con significación para el país entero, ¿verdad? Uh-huh. Estoy hablando de la megaminería, estoy hablando de la instalación de las plantas de celulosa, que ahora se habla que podrían ser dos, aparte de la que ya está a punto de terminarse, sí, de la ya instalada y de la que está cercana a terminarse. Habría una tercera, con todo el impacto que eso supone para el país y para la región. Por otro lado, la megaminería a cielo abierto, que es un tema enormemente polémico, en la medida que se dice que puede dejar cicatrices y rastros y huellas que nunca más se borrarían de la faz del país, ¿verdad? El proyecto no prevé la posibilidad de tapar las minas a cielo abierto que pueden llegar hasta 300 metros de profundidad. Sí. Lo mismo ocurre con este proyecto de la regasificadora, que si bien se instala a 2 kilómetros de la costa, según los vecinos podría tener un impacto importante y generar peligros potenciales para la zona. Bueno, para el Uruguay no deja de ser muy importante, como decíamos, estos proyectos. Se calcula que en los próximos años pueden llegar a impactar sobre el Producto Bruto Uruguayo en porcentajes del 3 y el 4% de aumento del producto, lo cual es enormemente significativo, además de implementar un cambio en lo que es el sistema productivo uruguayo, ¿verdad? La regasificadora supondría la utilización del gas licuado, una nueva fuente de combustible, de energía. El país tiene graves limitaciones en materia de utilización del gas. Podría venderle a la región el excedente, si bien eso está discutido con la Argentina en este momento. Sí. En fin, significa una modernización productiva enormemente importante. Pero por otro lado está la reacción ambiental de las poblaciones, que cada día reaccionan más rápidamente y con más sensibilidad frente a este tipo de emprendimientos. El otro día hubo una sesión abierta, tal como prevé la ley de medio ambiente, y hubo un verdadero escándalo, ¿verdad? Terminó con agresiones entre los vecinos, sí, grupos que están a favor, grupos que están en contra. El país no tiene una cultura de asambleas de vecinos, normalmente terminan muy mal, y todo esto revela un clima, ¿no? Es curioso como temas que hace, te diría, 20, 30 años pasaban prácticamente inadvertidos, ahora generan este tipo de sensibilidades a cielo abierto. Tal como empezó el movimiento de protesta en Entre Ríos, también de alguna manera se implantó en el Uruguay y genera este tipo de problemas. Es un tema mundial, te decía, ¿verdad? Uh-huh. La sensibilidad de la sociedad civil frente a el gran capital y la defensa de la sociedad civil frente a lo que entienden agresiones. Normalmente lo que ocurre en estas cosas es que hay muy poca información,
la información es mal decodificada y suele pasar de que haya movimientos ambientales que parten nada más que de intuiciones y no de datos más o menos ciertos. Aparentemente, y esa es la posición uruguaya, en el conflicto con Argentina estaría ocurriendo eso. Y lo que significa una empresa que no contamina, siempre según Uruguay, para ellos es la muerte para los vecinos de Gualeguaychú es la muerte a corto plazo. Bueno, lo mismo ocurrió en Puntas de Sayago. Ya te digo que la población reaccionó con enorme energía, ya que de energía se trata. Sí. Y bueno, y la cosa terminó muy mal. La Dinama ya prometió que va a aprobar el proyecto, considerando que los riesgos son inexistentes, que la distancia a la cual se colocaría el buque regasificador es lo suficientemente lejana como para no generar ningún peligro. Y allí está el conflicto, sí, el conflicto planteado. ¿En qué va a terminar? Bueno, seguramente se va a instalar de cualquier manera, pero no sin que tengamos que asistir a un largo proceso de protestas, de bloqueos de calles, en fin, un conflicto clásico en materia ambiental que puede durar un largo tiempo y puede generar un daño relativamente importante. Este tipo de conflictos, como tú decís, son clásicos, digamos, es habitual que cuando hay un cambio de estas características que afectan a un grupo de ciudadanos, este grupo de ciudadanos se niegue, digamos, a nadie en realidad, en el fondo, a nadie le gusta que le hagan una obra de esta magnitud. Exacto. Cerca del lugar donde vive. Quizás la planta sea dentro del río, a 2,5 kilómetros, no se vea, pero los vecinos dicen, por ejemplo, bueno, pero durante 2 años de obra los camiones van a pasar por la puerta de mi casa, 100 camiones por día, o no sé cuántos camiones por día, cargados de piedra, cargados de materiales, van a ir y van a salir de esa zona de Montevideo Oeste, que además es una zona muy tranquila. Ahora, ¿cómo se solucionan estos conflictos? Porque es evidente que hay un conflicto de interés donde el interés particular de un grupo tiene una expresión y el interés general de un Estado tiene otra, ¿no? Exacto, son conflictos que en su esencia son insolubles, ¿verdad? Porque tú lo describes muy bien. Hay un conflicto entre el interés general, que seguramente en este caso indica que la mejor zona para la ubicación de la planta regasificadora es esta de Punta de Sayago, por su cercanía, por lo difícil que es transportar gas desde distancias mayores, por los mayores costos que eso supone. En fin, el proyecto está basado, y la elección de la zona, en una serie de consideraciones que tienen que ver con el interés del país. Por su lado, los ciudadanos, tú lo describías muy bien, tienen legítimo interés en que, en fin, no se les afecte en su vida tranquila, no se les someta a riesgos innecesarios, no se turbe en definitiva un estilo de vida implantado desde hace muchísimas décadas. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, en el mundo, primero con negociaciones, explicaciones, clarificaciones de cuál es el alcance real del proyecto y a menudo con algún tipo de compensación, ¿verdad? Si yo estoy afectando la vida o la tranquilidad de un núcleo de vecinos, bueno, tendré que procurar compensarlos de alguna manera, realizando obras de infraestructura que mejoren la calidad del barrio, procurando que los camiones pasen por la zona que menos los afecte, por rutas laterales o por caminos que se abran. En fin, es toda una política que se ha implementado. En Francia se ha avanzado mucho en la búsqueda de soluciones compensatorias para los barrios afectados. De cualquier manera, siempre alguien va a perder algo en estos conflictos, sí, en estos intereses, en estos conflictos entre el interés general y el interés particular. Claro, lo que pasa es que el interés general es el interés de un país y el interés particular es el interés de un núcleo muchísimo más pequeño. Claro. Las soluciones son de tipo, insisto, de instrucción, de clarificación y en última instancia de compensación. Pero nunca son perfectas, ¿verdad? Claro. A veces llevan a que los proyectos se relocalicen. Y en definitiva, quien
se pronuncia en última instancia es la justicia, claro. Que es un poder independiente que tiene que ponderar los intereses de unos y de otros y que acaba de actuar, porque ya se anuncia que los vecinos van a recurrir, ya presentaron un recurso de amparo. Un recurso de amparo es un procedimiento judicial para suspender las obras antes que se comiencen. Uh-huh. Es un procedimiento de tipo precautorio, muy rápido, con un procedimiento judicial muy ágil, donde el juez dice, bueno, antes de empezar, procúrese mayor información o desestimes el pedido, claro, en base a los datos que tenemos, ¿no? Ahora, Ever, hay otro elemento en juego que era el que mencionábamos al comienzo, y es el de la DINAMA, una dirección nacional que pertenece a un ministerio, pero tiene rango de dirección nacional, que tiene un rol netamente técnico, que muchas veces el hecho de pertenecer a un ministerio y por lo tanto pertenecer a un gobierno implica un conflicto de intereses natural entre lo técnico y lo político, pero que a través en este caso de su director hace una declaración muy importante. Dice, acá el poder político nos está presionando. ¿Cómo se hace para...? Porque la presión del poder político también es casi que lógica, porque la presión incluso puede ser hasta indirecta. Si un ministro hace una declaración a través de un informativo de televisión, es lógico que esa oficina se sienta de alguna manera presionada, pero ¿cómo se hace para blindar a una oficina como la Dirección de Medio Ambiente y que sea menos permeable a ese tipo de presiones? Bueno, este es también un conflicto que se da en todas partes, ¿verdad? La presión política, la presión económica, la presión social también es cierta, sobre los institutos técnicos encargados de cuidar el medio ambiente. No es la primera vez que esto ocurre. Lo importante es que estos organismos sean lo más independientes de las presiones, vengan de donde vengan, y que sostenga criterios técnicos avalados por la mejor calidad de la información. Cuanto más independientes sean este tipo de organismos de control, más seguridad se le va a brindar a la población. Es inevitable también esta situación. Afortunadamente en el Uruguay la DINAMA goza de prestigio, es un organismo, yo diría que independiente. Sí. Últimamente se le ha dotado de medios más fértiles, se le dotó un presupuesto bastante engrosado, bastante mayor, tiene laboratorios nuevos, en fin, se procura en esta materia de medio ambiente y de mantener la calidad del Uruguay natural, del que se ufana el país, Sí. En las mejores condiciones. Yo te digo que es importante tener en cuenta que las presiones no son solo políticas, provienen también del medio ambiente. Los vecinos están haciendo críticas a la DINAMA, según ellos, por ceder al poder político. La DINAMA sostiene que es independiente, el poder político que no la presiona, pero que, bueno, hay proyectos de inversión tan importantes que no se pueden encajonar durante mucho tiempo. Bueno, ahí está el juego de presiones que son normales en estos casos y que tienen que ver con la vida misma de la democracia. La democracia es la posibilidad de dirimir presiones encontradas o que chocan entre sí en un diálogo racional donde primen los mejores argumentos. Bueno, este es el ideal, ¿verdad? La realidad es siempre más confusa, menos clara. Los diálogos no se dan en la mesa de los dioses, sino que se da en la realidad humana, donde los seres no siempre hacen primar las neuronas sobre los aparatos límbicos. Lo que quiero decir es que no siempre las mejores razones son las que se imponen. A veces es la fuerza, a veces son los sentimientos, pero idealmente lo que se necesita en una democracia en estos casos es que mantener los diálogos en el plano más aséptico y racional que se pueda. Claro. En qué medida se logra tiene que ver con los índices de reflexividad de una sociedad, ¿no? ¿Podría dársele un rango más importante a la DINAMA dentro del Estado? Que no sea una dirección dependiente de un ministerio, sino que sea, por ejemplo, un ministerio de medio ambiente. Yo me parece que la DINAMA no debe ser un ministerio, porque los ministerios están sometidos
al poder jerárquico del poder ejecutivo. En esa medida creo que sería mejor pensar en una suerte de ente autónomo de carácter fuertemente técnico y apartado de la política, lo más apartado que sea posible, y con una representación de la sociedad civil que defienda los intereses de la sociedad civil, ¿no? En Uruguay hay varias instituciones que deberían en este aspecto desarrollarse, entre ellas un ombudsman que defienda a la sociedad en temas medioambientales. Pero todo eso tiene que ser producto de una reforma constitucional y legal que me parece difícil que se pueda hacer en claro, el corto plazo. Lo cierto, Alejandro, es que uno siente que los temas ambientales comienzan a ocupar un lugar cada vez mayor en la agenda de las naciones, ¿verdad? Y eso está bien, es bueno que así sea, porque a veces los daños que se producen son irreversibles, como ha pasado en el mundo, como está pasando en el Amazonas, y como desgraciadamente se afectan intereses importantes. Ahora, te insisto, creo que la independencia y la representatividad de la DINAMA o de los organismos de Contralor, creo yo que son el camino para jerarquizar este tipo de institutos, ¿no? Ever, te agradecemos mucho por hoy y nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo. Con muchísimo gusto y saludos a Jorge. Cómo no, un abrazo.